Yo estudié arquitectura acá, empecé de docente con Saúl y Miguel en el 96. No es necesario. Que en realidad me cambió la manera de entender historia de la arquitectura, que estuvo muy bien. Más que nada, métodos. Para bien. Para bien. Exacto. Cambió para bien. Siempre me había interesado la historia de las ciudades y en la cátedra que hice solo Historia 3, me di cuenta de que era eso lo que estaba buscando. Y ahí empecé de docente, después con una beca UBASIT, que trabajé con Alicia Novik, que estuvimos 18 meses trabajando sobre las costas de Buenos Aires. Y siempre, digamos, desde ahí siempre lo que más me interesó y en lo que he estado trabajando siempre en investigación es la relación entre el espacio público y las infraestructuras. En el tema de las costas, en temas de puertos y redes de transporte en las costas con parques y espacios públicos, y ahora calles, que la calle es como una escala más chica de esa relación de infraestructura relación entre infraestructura y espacio público. Digamos, pero todo esto fue, en medio de todo esto, terminé arquitectura acá, trabajé en práctica una época, como 3 años, y después hice un doctorado en Holanda, en Delft, que el doctorado trató sobre las costas entre 1870 y 1930 y cómo se transformaron los espacios de producción y de transporte en espacios públicos, en Chicago, Barcelona y Buenos Aires. Cómo cambió el concepto de espacio público y cambió la manera de diseñar el espacio público en las costas, cómo se transformaron los parques, y entre las hipótesis que estaba tratando de encontrar era que en ciudades como Buenos Aires y Chicago, donde no existía la infraestructura tan grande de puertos como había en Europa, se desarrollaron los parques mucho más rápido que en Europa. Y el caso de Buenos Aires particularmente era como un cruce de caminos entre ideas europeas, ideas locales, ideas de Estados Unidos que se iban desarrollando en el momento. Entonces siempre he tenido la inquietud de qué pasa con esos lugares ahora. Entonces siempre como entendiendo la historia desde el lugar de hoy y qué tan significativa es la historia en cómo entendemos los espacios públicos hoy. Y en este caso el de las calles. Después de hacer el doctorado en Delft, trabajé una época en Milán y en Barcelona, donde terminé el doctorado. Después hice un postdoc en Dublín sobre patrimonio urbano. Y es particular también el caso de Irlanda, porque las leyes de protección de patrimonio llegaron bastante tarde. Entonces las primeras leyes fijas de protección entraron en el 2000, en Irlanda, en la República, que no es el caso del Reino Unido. Ahora, después de hacer el postdoc de un año en Dublín, pasé a Belfast, donde empecé a trabajar hace 5 años como profesora en Queen's University. Y ahora voy a explicar un poco también cómo es la mecánica de ese lugar, que es Belfast, que es Irlanda del Norte, que es Reino Unido, pero queda en la isla. Entonces hay ciertas cosas que se relacionan mucho más con Irlanda, ciertas que se relacionan mucho más con el Reino Unido. Hay sistemas y estructuras que son del Reino Unido y cultura del lugar, que es la isla de Irlanda, y hay conflicto todavía entre católicos y protestantes. Voy a hablar un poco de eso también hoy. Pero más que nada, en el paper que voy a presentar hoy es un proyecto en el que estoy trabajando hace más o menos 4 años sobre las calles y entender a las calles como espacio público. Y la inquietud esta viene de la primera vez que fui a Belfast, que me encontré con unos espacios rarísimos, una ciudad llena de estacionamientos a nivel, llena de edificios demolidos, de lotes vacíos, de edificios de distintas alturas, agujeros. Y entonces, y como que las calles habían desaparecido. Entonces daba la sensación de que no había más calle como espacio público, y el centro es solo comercial, no vive nadie. En una ciudad donde llegaron a vivir 130.000 personas, ahora viven 30.000. Entonces
De ahí viene la inquietud. Entonces, de lo que voy a hablar es de cómo los procesos de cambios urbanos de infraestructura afectaron a cómo cambiaron esas calles y cómo desaparecieron. Y voy a ir hablando de distintas cosas que pasaron durante el siglo XX que hicieron que hoy las calles sean así. Después, al final, voy a hablar del proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Street Space, que es el espacio de la calle, en el que estamos con gente de historia, geografía, sociología, tratando de analizar las calles de manera tal que se pueda comunicar a la planificación de la ciudad que las calles son espacios complejos y no es un lugar solo para pasar de un negocio de franquicia a otro, sino que tienen una carga cultural y tienen una historia y tienen un significado mucho mayor que el valor que se le está dando hoy. Entonces, el paper se llama... Es un paper en el que estoy trabajando, todavía no lo terminé, me falta todavía encontrar algunos de las fuentes primarias, pero debería estar terminándolo a fin de abril cuando vuelva a Belfast. Entonces, voy a hablar de Belfast encadenada, autopistas, disturbios y suburbios o la lenta destrucción del tejido urbano. Voy a hablar de Irlanda en contexto, de Belfast, de la industria y ferrocarriles de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, el Blitz, que también hubo en Belfast en el 41, las autopistas, centros comerciales y ahora el tema de las calles. Irlanda del siglo XIX era parte de la periferia. Esto es una revistita del siglo XIX que se llamaba Geographical Fund Atlas, que salían dibujos de distintos países, y entre ellos salían estas dos ilustraciones. La primera es la de Irlanda, la segunda es la de Inglaterra, separada de Escocia, como ven, y de Gales. Y el de Irlanda decía, ¿y qué define a la isla Esmeralda? Una paisana, feliz con la sonrisa de su bebé. No afortunada, pero rica en gracia nativa. Arenques, papas y una cara feliz. Y la de Inglaterra, bella Inglaterra, en su isla trono, grandiosa reina con la mitad del mundo suyo. De su vasto imperio no parte nunca, reina como reina, Victoria, reina de corazones. Entonces esta es la imagen, ¿no?, de Irlanda del siglo XIX, las papas, los arenques, digamos, un lugar para los ingleses. Esto está hecho obviamente por un inglés, relativamente primitivo comparado con la otra isla que es la principal, la reina, la grande, ¿no? Y entonces les voy a hablar un poco de la situación muy brevemente de Belfast y Dublin en el siglo XIX. La del sur es Dublin, la del norte es Belfast. Están más o menos a 120 kilómetros una de otra. Y más o menos la situación de los que han oído hablar algo de Irlanda, hablan entre películas y de la pobreza y de la situación de las ciudades en el fin del siglo XIX. En general, en la historia, en la historiografía de Irlanda, se habla del deterioro de Dublin como consecuencia del Act of Union. O sea, en 1801, antes había un parlamento en Irlanda que estaba en Dublin, en 1801 se va el parlamento y queda el parlamento solo en Londres. Pero hay historias revisionistas de esto, que es Hugh Campbell es el head of school, ¿cómo se dice? El director de la Escuela de Arquitectura de UCD en Dublin. Y en uno de sus libros dice que la historia del deterioro ignora muchos desarrollos y transformaciones significativos de la ciudad. O sea que en realidad se pintaba a Dublin como una ciudad en declive y en deterioro durante el siglo XIX, que no era tan así, y Belfast, que era como la ciudad que se desarrolló en el siglo XIX, tampoco era el powerhouse, como le llamaban, que se pretendía. Al mismo tiempo, Belfast, esto es el tipo de industria que tenía, era la industria metalúrgica, los astilleros. Todo esto duró hasta 1910, más o menos. Esta es una foto de... Ahí atrás está uno de los hermanos del Titanic.
Y otra de las industrias grandes que se desarrolló mucho en Belfast fue la del algodón y el lino. Como toda ciudad industrial del siglo XIX, tenía una gran red de estaciones de ferrocarril. Esta era una de ellas, está en el pleno centro de Belfast. Pero John Connolly, un historiador de Queen's University que acaba de terminar un libro sobre los últimos 400 años de Belfast, dice que este gran desarrollo industrial, que era en la que Belfast era comparable con Manchester o con Liverpool, no fue tan grande como en esas otras ciudades, digamos, que no vino con un desarrollo cultural, que el desarrollo industrial fue muy avanzado, pero el desarrollo cultural no tanto. Entonces, este tejido urbano del que estoy hablando, de las calles densas, se creó en el siglo XIX y según John Kellett, esto fue como consecuencia de la red de ferrocarriles. Y dice, fue la influencia de los ferrocarriles, más que cualquier otra influencia, que dio a la ciudad victoriana su forma compacta, que influyó en la topografía y carácter de sus distritos internos, de la posición de sus áreas dilapidadas y de sus suburbios, la dirección y carácter de su crecimiento. Entonces la ciudad de 1901, que fue muy parecida a la ciudad del 60, digamos, este tejido urbano prácticamente no cambió hasta los 60, era una ciudad compacta, con industria, con vivienda, con 3 estaciones de ferrocarril, con puerto, con parques. Y digamos, el mapa que estoy mostrando son 20 minutos a pie del City Hall que ven acá en el medio. O sea, de acá son 20 minutos hacia allá, 20 minutos hacia allá. Como no tenemos cuadras, se mide en general las distancias por tiempo recorrido. Entonces, este es el radio. Uno de los motivos por el que estoy hablando de esta escala es porque cuando hicieron los desarrollos de autopistas y se desarrollaron los suburbios, no se pensó en continuar una ciudad caminable. Entonces, como tantas otras ciudades, ahora voy a volver al tema pero digamos, este es el motivo por el que estoy tomando este espacio y esta escala. Esta es una de las 2 calles principales del centro de Belfast, de 1910, Royal Avenue. De esto, ya les voy a mostrar después, quedan 3 o 4 edificios de esta imagen. Y esta es la otra, High Street, de la cual quedan también 4 o 5 edificios y la torre que está ahí en el fondo. Después vamos a volver a las imágenes estas para ver el contraste. Y estas eran las calles. Las terraces, estas son back to back, que no tienen jardín atrás, o sea que están pared con pared, que fueron los desarrollos de vivienda social de las industrias a fin del siglo XIX. Desde 1870 empezaron a ser la norma absoluta en todas las ciudades industriales. Y les doy un poco del contexto político, porque yo no sabía nada de esto antes de ir a Irlanda. Digamos, no tenía claro cuál era la capital de la República, cuál era la capital del norte, qué relación tenían una con otra. Entonces se los doy en un pantallazo así. En 1916 empezó la revolución para independizarse del Reino Unido, que había estado ocupando la isla durante 800 años. Y digamos, esa es la realidad. En 1922 se marcó este límite y se dividieron los counties, que son como los condados, ¿no? Entonces, todavía hay caminos que van pasando por la frontera, y si uno quiere ir a Donegal, que es este de acá, que es parte de la República, va pasando de Irlanda a Reino Unido, por la ruta vas a una estación de servicio, pagas en pounds, en la siguiente pagas en euros. Pero esto pasó en 1922. El motivo por el cual quedó el pedazo de Irlanda del Norte fue porque la mayoría de la población de esa zona era protestante. La mayoría de la población del resto de la isla era católica. Entonces, terminada la revolución, dijeron, bueno, cortamos por acá, esto queda Belfast, Derry y un par de ciudades más. Quedan para el Reino Unido, el resto para la República. Entre 1910 y 1930, como tantos otros lugares del mundo, hubo depresión y crisis que afectaron a la ciudad, por supuesto, y en 1941
así como en Londres hubo un blitz, los bombardeos de los nazis, también en Belfast se destruyó parte de la ciudad. Y entonces empezaron los planes de reconstrucción y más que nada para empezar a manejar el crecimiento ¿También que se esperaba. bombardearon los alemanes? Sí. Belfast fue una de las ciudades. Más que nada bombardearon el puerto. Lo peor fue lo más destruido fue el puerto, pero también estas fotos son todas del centro. Las 4 son del centro de Belfast, la estación de tranvías y después edificios institucionales, pero se habla menos del Blitz de Belfast que del de Londres o el de Manchester, pero fue bastante fuerte también, porque era todavía uno de los lugares principales de industria del Reino Unido. Y entonces arrancaron los planes para conectar y ayudar al desarrollo de esta ciudad que empezaba a tener cada vez más población. El plan de 1952, que lamentablemente no se llevó a cabo, usaba las calles como estaban, usaba la grilla que existía de la ciudad y ensanchaba ciertas calles, creaba rotondas, pero tocaba muy poco el tejido principal y los edificios más significativos. Y además, después sigo comentando sobre esto. Entonces, el tráfico y los peatones continuaban al mismo nivel. Había una intervención mínima en el tejido y el desarrollo mayor era un ensanche de calles y rotondas. Había, en este plan, todavía se conservaban las 3 estaciones de ferrocarril, que eran las que existían desde antes, y se diseñaba un transporte público central que, continuaba desarrollando el transporte de los tranvías, que eran el principal transporte público. Entonces, acá de nuevo, estamos en una zona que es más o menos a 20 minutos, un poco más cerca. Estos eran 15 minutos del City Hall, que es el centro. Esta era una de las estaciones de tranvía y ferrocarril. Esta era la otra, la de Great Victoria Street. Esta foto es de los 70s, antes de que la demolieran. Y después hubo un cambio, pero el cambio no pasa solo en Belfast, por supuesto. Aparece en el 63, ¿han oído hablar alguno del Buchanan Report? Que fue el plan de autopistas del Reino Unido, que hubo un estudio gigantesco, que tardaron 2 años en hacerlo, y se estipuló que había que cambiar completamente la manera en que nos movíamos en las ciudades y había que incluir autopistas y circunvalares en todas las ciudades. Había distintas estrategias para distintos tipos de ciudades y, curiosamente, había una específica para las ciudades con patrimonio, como si hubiera solo algunas ciudades que tenían patrimonio. Entonces, Norwich creo que es la que tomaban de ejemplo, y en esa ponían las autopistas mucho más lejos del centro y hacían un sistema a nivel, no con autopistas elevadas. Ahora, el resto de las ciudades, en teoría, no tenían patrimonio en el report este. Lo que pasa es que este report se usó en casi todo el Reino Unido para diseñar las autopistas alrededor de las ciudades. Entonces, esto que ven acá es el plan que empezó en el 67, empezó en el 64, terminó en el 69, y Frederick Ball, que es uno de los académicos que trata este tema, decía que la planificación en general después de la Segunda Guerra Mundial estaba dominada por 3 ideas: el crecimiento de la población en Belfast, el crecimiento físico de la ciudad hacia las afueras y las malas condiciones de vivienda en el centro de Belfast. El objetivo principal del plan de 64 era simultáneamente desmagnetizar el centro y revitalizar los pueblos de las afueras de la ciudad. O sea que empezaba este tema de suburbio que antes no existía, porque la ciudad era bastante chica, entonces no habían tenido, como Londres o como Manchester incluso, desarrollo suburbano grande. Hasta este momento todavía la ciudad era una ciudad compacta. Y lo que se había demolido por el Blitz todavía no era gran cosa. En el centro tampoco había sido mucha la demolición. Ahora vamos a ver más en detalle el plano este, pero
En el 67, el objetivo en el documento era asegurar la disponibilidad continua de suficiente tierra para vivienda pública y privada y usos asociados, industria y comercio, y dentro del límite de la ciudad y las áreas de crecimiento. En el documento del proyecto decía que 3.500 familias serían afectadas por la construcción de la autopista planeada. Este número crecería durante las siguientes décadas. Entonces, era un plan de modernización estratégico, y el dibujo cuenta una historia cuando la realidad era otra. En este dibujo, que es el principal plan en el que se basaba el plan para toda la ciudad, solo muestran partes de la ciudad. Todo esto estaba construido, todo esto era viviendas, y se dibuja como si no existiera. Lo gris, no sé si lo distinguen bien, lo gris son los edificios existentes y los blancos son los nuevos. Entonces todo esto que ven blanco acá era demoler gran parte de la ciudad para construir. Este es un complejo de viviendas, este es otro, este es todo un complejo de oficinas con calles en el aire y toda la parafernalia del lenguaje moderno de urbanización. Y todo esto son los textos del plan, ¿no? Había tendencias y expectativas. Esperaban que iba a haber uso cada vez menor de transporte público. Esto también, de nuevo, no solo en Belfast, sino en otras ciudades, debido a la semana más corta, a los cambios de hábitos en el tiempo libre. Piensen que en Europa, en la semana de 8, los días de semana de 8 horas recién empezaron después de la guerra. O sea que recién se empezaba a trabajar 5 días y a haber tiempo libre. Movimiento de la población fuera de la ciudad, pasajes más caros y el aumento de uso de vehículos privados, que ahí está la clave, ¿no? Y esto ya es, digamos, parte de la literatura en general de la predominancia del auto y cómo transformó y destruyó ciudades en todo el mundo, ¿no? Entonces se hablaba de necesidad de estacionamiento y alivio de tráfico. Decime cuánto tiempo más, porque me paran. Si tienen cualquier pregunta, díganme. O si las quieren guardar para después también. Si querés, te digo. Primero, sí. No tenemos un límite muy preciso, pero creo que es media, una, ¿no? Sí, media hora más. Media hora más y después conversamos. Perfecto. Un rato. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Sí. El Buchanan Report, ¿qué estatus tenía en términos? ¿Qué era una lo ley contrató nacional? Lo contrató el gobierno nacional. ¿Pero tenía un estatus de ley? No, era una recomendación. Era una recomendación y estaba hecha extrañamente para ese momento por un experto en transporte, que en realidad el tono era de que no dejemos que el auto invada, pero los dibujos que hay de los ejemplos se demuele media ciudad en cada una de las ciudades que proponen. Entonces Plan Guasín. Sí, más o menos, con menos torre en el Reino Unido, era poquito menos radical que Corbusier. Sí. Entonces hablan en el plan, estas son citas del plan, dice: la popularidad y posible éxito de un sistema de transporte rápido en lugar de vehículos privados se consideró dudoso y la cantidad de inversión necesitada antes de ver los beneficios posibles fue mayor que un sistema de rutas donde cada propuesta agrega valor al existente. O sea que decían, transporte público no, va a costar muy caro, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, mejor transporte privado. Y dicen, una visión a largo plazo refuerza el caso de un sistema de transporte rápido, pero no es concluyente y las predicciones no son lo suficientemente firmes para justificar propuestas específicas. Esto lo hacían sin una investigación real, no había números verdaderos de cuánta gente se estaba yendo de la ciudad, de cuánto iban a crecer los autos. Digamos, todo esto era elucubraciones. Entonces el problema que tenemos hoy, en 2016 en Belfast, es que Roads Authority, que es el organismo nacional que se ocupa de las calles y las rutas, todavía se basa en estas mismas especulaciones para continuar expandiendo el tejido de autopistas urbanas en toda Irlanda del Norte, no solo Belfast. Entonces, los objetivos del plan eran, según ellos, según el documento, ¿no?, asegurar condiciones del peatón, mejorar el transporte público, proveer espacio para estacionar
y asegurar autopistas adecuadas y acceso al puerto y centro de la ciudad. Pero, en la práctica, lo único que se hizo fue proveer espacio para estacionar y asegurar autopistas. Las condiciones del peatón no existen y mejorar el transporte público no existió. Entonces, se esperaba que la población iba a descender, porque se iban a ir afuera de la ciudad. De 133.000 que había en 1966 a 95.000 para 1981. Hoy son 30.000. Y esto a causa de este sistema de transporte que permitió que crecieran descomunalmente los suburbios y la ciudad quedara vacía. Entonces, el plan tenía una sola estación de ferrocarril, demolieron 2, una autopista circunvalar, que es esta, vivienda social, que se transformaron las terraces, digamos, la grilla, ahora lo voy a mostrar en el mapa, que eran filas de casas en cul-de-sac. Todo lo que demolieron se reemplazó por cul-de-sac. En vez de hacer este tipo de desarrollo moderno, de bloques y de torres, se hizo una versión disminuida, con calles internas, con una sola entrada, que también hay teorías que dicen que fue por la época de los Troubles, a lo que voy a llegar ahora. Esto fue parte del plan, que por suerte no se hizo. Estamos hablando de a 5 cuadras del City Hall, acá, ahí nomás, digamos, caminando menos de 10 minutos. Uy, me fui para atrás. Y estas eran las ideas de qué iba a pasar abajo de las autopistas. Acá lo hemos visto, esto lo hemos visto en París, lo hemos visto acá en distintas ilustraciones. Maravilloso sentarse abajo de esa autopista, en esa oficina transparente, donde ves lo de afuera, o navegar en un barquito, remar en un barquito por abajo del ruido ese, genial. Que por supuesto nada de esto, bueno, por suerte no se hizo. Y además, digamos, acá pasa, ¿no? En Buenos Aires, en la General Paz, pero estamos hablando de una ciudad mínima que no tenía la necesidad de ese tamaño de las autopistas tan cerca. Esto es ahora en 2005 y se ve, ahora lo voy a mostrar mejor en otro dibujo, pero los vacíos que hay alrededor de las autopistas, cuando este es el centro de la ciudad, ahí está el City Hall, y sigue existiendo el tren, pero hay una sola estación que es una estación, ahora la voy a mostrar también, digamos, están 2 estaciones, se demolieron, una por acá y otra por acá, y entonces la comparación es esta era la ciudad compacta de los ferrocarriles y esta es la ciudad dispersa. Pero todo el blanco que aparece en esta zona de acá son estacionamientos a nivel, vacíos, agujeros. Y este es el mapa que hizo un grupo de arquitectos y planificadores que se fundó en el 2009 y desgraciadamente no existe más, que se llamaban Forum for Alternative Belfast, que lo primero que hicieron en un workshop en un verano fue dibujar este mapa, que son todos los espacios vacíos de la ciudad. Y acá se ve bien las autopistas. Por suerte, no se construyó la autopista del sur. Digamos, la que da la vuelta por acá, no se construyó. Pero si uno quiere ir del City Hall al sur, que es donde está la universidad donde yo trabajo, se puede caminar perfectamente por calles. En cambio, si uno quiere ir al norte, al este o al oeste, hay que pasar abajo o arriba de mega infraestructuras de autopistas impresionantes. Y esto es en escala más chica, que fue lo que pasó. Esta era la ciudad, estas son las terraces, ¿no? Las filas de casas, y una ciudad compacta, la universidad antes estaba acá, esto terminó siendo el college, es como el instituto terciario de Belfast, y en esto se convirtió. Todo esto no existe más. Esto, que eran zonas industriales y de viviendas, no existen más. Y se reemplazaron por estos que son cul-de-sacs y vacíos. Todo esto blanco de acá es parking, garage, lugares para estacionar autos. Y las calles desaparecieron. Estas calles, todas estas calles, no están más. Esta era la ciudad de 1910, una ciudad compacta, con edificios, con negocios en las plantas bajas, con viviendas en las plantas altas, con oficinas en las plantas altas, llena de gente.
con calles que se pueden criticar, los espacios eran chicos, pero había densidad, y en otros lugares del Reino Unido estas se han convertido, no sé si conocen Assemble, es un grupo de arquitectos que acaba de restaurar unas terraces de estas en Liverpool, se ganaron el premio, el Turner Prize de arte, o sea, el arte está reconociendo cosas que la arquitectura, que en RIBA todavía no se han reconocido, y estas estaciones las demolieron. Entonces, ¿qué pasó? Las propuestas para Belfast eran un sistema basado en el transporte de rutas que fue seleccionado por los consultores de tráfico después de examinar la posibilidad de desarrollar un sistema de transporte rápido. Entonces, los mapas se basaban en zoning. Comercios en el centro, oficinas en el primer radio, viviendas en el segundo, industrias en el tercero. Y entonces les hablo ahora de los Troubles y cómo se materializaron estos planes, ¿no? Qué pasó con la demolición y en qué contexto pasó esto. En el 68 y 69 empezaron las campañas de derechos civiles. Se fundó el NICRA, que es el Northern Ireland Civil Rights Association, que es la Sociedad de Derechos Civiles de Irlanda del Norte, que demandaban igualdad de derechos para católicos de voto, vivienda y empleo. Los católicos hasta 1968 no tenían los mismos derechos que los protestantes en Irlanda del Norte. Así arrancaron lo que llaman los Troubles. Y formaron parte de este proceso la policía, militares y paramilitares protestantes y paramilitares católicos, irlandeses, republicanos. Entonces, hay teorías que dicen que toda la destrucción de la ciudad fue a causa de los Troubles. Un par de colegas y yo estamos diciendo que no fueron solo los Troubles, que los Troubles fueron más bien un catalizador de estas cosas, que estas cosas que pasaron en otras ciudades, que también hubo desarrollos de cul-de-sac, de autopistas y todo esto, pero en Belfast pasó todo mucho más rápido. O sea que los Troubles ayudaron a que estas decisiones se tomaran. Una de las cosas que pasó en el 72 es que Belfast no tuvo más poderes de planificación. O sea que Belfast, como ciudad, el municipio, no podía tomar decisiones sobre qué se construía, qué se demolía, qué pasaba con las calles o las rutas o nada. Y esto fue porque no había gobierno. Desapareció el gobierno de la ciudad y desapareció el gobierno local. Y fue un proceso muy largo hasta volver. Recién en el 2015, Belfast recuperó poderes de planificación sobre la ciudad. O sea que todo esto, según mis colegas y yo, fue un proceso relativamente diferente al de otras ciudades, pero no tan diferente, y si fue diferente fue porque los Troubles ayudaron. ¿Pero qué decir que el plan de 67 se aprobó en Londres? No, se aprobó en Belfast antes de que empezara los Troubles. Pero después se aceleró. Se aceleró en la construcción, se aceleró una vez que no quedaron más poderes, no había más discurso ni discusión política, ¿no? Se tomaba la decisión y se hacía y listo. Y fue así como se hizo primero el del oeste, después el del norte, después el del este, y cuando ya empezó a terminar los Troubles, la del sur nunca se hizo. Y esto, una de las cosas que pasaron en los Troubles, en esa época, más o menos duró 25 años, es que el centro estaba cerrado. Y había estas rejas para entrar, había que mostrar pasaporte, documento de identidad para entrar al centro, porque entre el 69 y el 72 hubo bombas en el centro que destruyeron gran parte de la parte, no destruyeron edificios enteros, muy pocos, pero sí de la vida del centro. Entonces, esto, que era la imagen de 1910, se convirtió en esto, que es la imagen de 1972. Se ve acá que ya se han demolido varios de los edificios estos, queda el Albert Clock, ahí la torre, y los negocios vacíos y no más vida en la calle, todo esto. Ahora, en medio del problema político y la violencia real, a todo esto, para ponerlos en contexto, murieron 3.500 personas en el periodo entre 1969 y 1998, que se terminaron los Troubles, de los cuales la gran mayoría eran paramilitares británicos y paramilitares irlandeses. También murieron civiles, pero en general el conflicto más grande era policía, militares y paramilitares.
sigue estando controlado, sigue existiendo el conflicto. Digamos, ahora no hay la violencia que había, pero hace 2 semanas mataron a un protestante a 3 cuadras de mi casa por un conflicto étnico. O sea que esto sigue existiendo. Pero en medio de todo esto también había protestas entre los derechos civiles por el derecho a vivienda. Y entre el derecho a vivienda también protestaban contra la construcción de las autopistas porque estaba destruyendo los espacios que estaban destinados para vivienda social. Esta era la ciudad compacta de 1960, o sea, o hasta el 67, 68. Digamos, una grilla compacta, aunque no fuera grilla, pero un tejido compacto. Y entonces... ¿Esa era una ciudad de 150.000 habitantes? Sí, 133.000. Sí. Digamos, la teoría detrás de esto es que si los ferrocarriles causaron la ciudad compacta del siglo XIX, las autopistas crearon la ciudad dispersa del siglo XX y en el caso de Belfast también la ciudad fracturada del siglo XXI. Y les muestro unas imágenes de ahora. Digamos, esto fue en 1985. Este es el Westlink. Esto está a 4 cuadras del City Hall. El City Hall está por acá, 2 cuadras más allá. Y no solo está la autopista, sino que está esto que se llama Dual Carriageway, que hay un semáforo acá y otro acá, y son como 300 metros. Hay lugares, por ejemplo, este cruce, que hay un semáforo acá y otro 200 metros más allá. O sea que si uno quiere cruzar la calle en cualquier lugar de acá, tiene que caminar, una vez lo hicimos con los alumnos, más o menos 800 metros para cruzar la calle. Y esto es ahí nomás del centro. Y estas son fueron las autopistas que destruyeron todas esas ciudades, no solo las autopistas, sino la combinación de autopista y vivienda social en forma de cul-de-sac, y esto es lo que hay que cruzar si querés ir y la gente que todavía sigue caminando desde esos barrios hacia el centro tiene que pasar por esto todos los días. Y acá está muy claro, ¿no? Esta es la autopista, está sobre el mapa de 1960, todos estos cruces son los que se cortaron. Las estaciones de ferrocarril, que eran 3, se construyó esta estación nueva que se llama Central Station, que no queda en el centro, porque salís de la estación y no tenés idea dónde estás, está en el medio de una autopista. Es esta. Entonces uno sale de acá y tiene como una ruta enfrente, que es un puente, y mirás para los 2 lados. La primera vez que yo fui, llegué a esa estación y te dicen bus gratis al centro, y tenías que buscar dónde estaba la parada del bus, y es maravillosa. Esta es Central Station. Y en 1998 llegó la paz, o sea, el Good Friday Agreement, que es cuando se cerró. Pero a raíz se terminó el conflicto armado, y a partir de ahí se empezaron a crear los muros de paz. Se llaman peace lines o peace walls, que separan barrios de protestantes y católicos. Ahí estoy yo con mi mamá y mi tía. Estos muros, creo que en este momento hay 84, están en toda la periferia de Belfast, especialmente en el norte y en el oeste, pero tienen este tipo de entradas y vive la gente con sus jardines pegados al muro. Y esto se han ido construyendo cada vez más. Al principio, en los 90s, había 4 o 5 y ahora son como 84. Y no es como el de Berlín, que estaba todo cerrado. Son pedazos, fracciones, y tenés que caminar como, de nuevo, 8 o 10 cuadras para darle la vuelta si querés llegar al otro lado. En los 70, Ron Wiener, un sociólogo, llegó a Belfast y escribió un libro que se llama The Rape and Plunder of the Shankill, y culpa a los Troubles de toda la devastación de la ciudad. Pero, como dije antes, Ken Starrett en los 90s y ahora Brendan Murray y yo me he sumado a esta escuela, relativizamos el rol del conflicto en la transformación de la ciudad. Y estas son fotos de ahora, ¿no? Esto es lo que uno tiene que cruzar. Estas son las jaulas por las que hay que cruzar para pasar la autopista. Y al mismo tiempo, esto que era la ciudad
compacta, el espacio que tienen los autos es enorme, es gigantesco, no hace falta, nunca jamás hay tráfico en esta calle. Digamos, esto es a cualquier hora del día y además están todas las calles diseñadas para el momento pico de hora pico. Entonces, claro, todo el resto del tiempo no hay nadie y hay semáforos que tardan 7 segundos para los peatones, que casi no llegas a cruzar. Es muy difícil ver gente grande en la ciudad, porque es muy difícil cruzar la calle. Digamos, especialmente, este es uno de los cruces que junta, digamos, que está en el borde entre el centro y uno de los barrios de la periferia que queda a 15 minutos, ¿no? A pie. Y les muestro algunos ejemplos de las cosas que demolieron demolieron sin necesidad, porque esto no, digamos, estos edificios ni los destruyó las bombas del Blitz, ni se demolieron con ninguna bomba de los Troubles. Este era el Hotel Central y este era la oficina de correos. Se demolieron para construir esto. Y el gobierno estaba muy orgulloso porque construyeron un edificio que era todo de vidrio al final de los Troubles, este es de fin de los 90, pero, digamos, nada, calidad, y esto uno lo ve ahora y da un poco de tristeza. Esto pasó en los 90 también, Se demolieron pedazos enteros de ciudad. Sigue existiendo un plan para continuar agrandando el North Link, que es el de York Street. Otra vez, estamos a 2 cuadras de la otra universidad de Belfast, no la mía, sino la Ulster University, y están planeando levantar la autopista de nuevo y bueno, demoler toda la zona esta. Esto fue hace 2 meses, era parte de la universidad, era la escuela de arte, y la universidad decidió demolerlo. Y no hay ninguna institución importante que defienda los edificios de patrimonio, no existe. Son todas, no, este es de UU, de Ulster University. No existe, digamos, hay una organización con la que yo trabajo, que es Ulster Architectural Heritage Society, que son personas que les interesan la arquitectura y que les interesan los edificios que no son nuevos, y hicimos un petitorio, firmamos, pero se juntaron, no sé, 300 firmas, que no fue suficiente para hacer nada, y lo acaban de demoler. Y van a construir cosas que ahora les voy a mostrar. Este tipo de cosas son las que se planean ahora, con el Master Plan del 2004, proyecto de regeneración para el desarrollo social económico, lleno de palabras y palabras y palabras, y este tipo de desarrollos que son totalmente anónimos, no tienen una arquitectura específica, ni que tenga nada que ver con el lugar, ni con la noción de historia, ni de identidad, ni nada. De nuevo, otro de los proyectos para el norte. Y el Master Plan dice que es una posición estratégica para desarrollar un único marco estratégico para el desarrollo de la ciudad. Me leí el plan entero, no dice nada. No dice nada, no dice nada específico. No hay una sensación de que, digamos, es todo políticamente correcto. Este es otro de los planes de Forum for Alternative Belfast, que les estaba explicando antes, en el que distinguieron los espacios vacíos y los terrenos vacíos. Digamos, todos los oscuros, los gris oscuros, son terrenos vacíos, y los otros son espacios que no tienen nada. También hay edificios abandonados entre estos, ¿no? Y este es el tipo de paisaje. Digamos, ahí está, esta es la autopista. Esto es lo que queda, esta torre es lo que queda de un desarrollo de viviendas de los 60 que demolieron hace poco, quedó solo la torre. Y esto es lo que están haciendo ahora. Para reemplazar justamente este edificio, están en este momento empezando a construir esto. Sí. ¿Hay concursos para eso? Hay concursos, pero no, son más bien licitaciones y no son públicos. Y yo todavía no sé. Digamos, el proceso de esto, porque como hasta ahora la ciudad no tenía poderes de planificación, todo pasaba a nivel del Departamento de Desarrollo Social y Departamento de Desarrollo Regional y el Departamento del Medio Ambiente. Pero son todos como medio anónimos, son como organizaciones que están ahí, pero que son... ¿No hay un ministerio de desarrollo
ay, pero esto no se entiende bien. O yo todavía no me enteré. ¿Volvió a haber instituciones municipales? Ahora, en abril del 2015, recién volvieron los poderes y recién ahora yo puedo entender algo de lo que pasa. No hay planeamiento. Pero no hay arquitectos en la municipalidad. Pero este edificio... Esto lo aprobó... ¿Ese proyecto es de una firma local? No, son todas de afuera. Nacional? Son todas de Londres. Claro. Todas. En realidad es un gran plan de negocio. Absolutamente. Exactamente. Exactamente. Y esto es un negocio entre la Universidad de Ulster y los developers que están trabajando para ellos. ¿Y el master plan del 2004 de dónde viene? ¿Por qué no dejamos que Agustina cierre y abrimos el debate? 10 minutos más y estoy. Sí. Este es el tipo de desarrollo que están haciendo ahora. Esta calle que vemos acá es North Street, por eso la traigo porque voy a nombrarla ahora en el trabajo que estamos haciendo. La idea acá es prácticamente demoler todo lo que está y construir todo nuevo. Mixed use le llaman, ¿no? Uso mixto, que la verdad te dan ganas de decir, pero fue toda la vida que existió el uso mixto, fueron los 60 que trajeron la división. Entonces, ¿cuáles son los problemas ahora? La fractura de la continuidad de la forma y la función de la ciudad, la prioridad del auto, el deterioro del tejido, la contaminación, sustentabilidad de energía, revalorización de los ferrocarriles el último tiempo en Europa en general y revalorización de la ciudad compacta en Europa en general. Todavía no nos ha llegado esto a Belfast, pero digamos, las ideas que están pasando que podrían llegar a permear de alguna manera. Se sigue demoliendo patrimonio valioso y útil, como les mostré recién, nuevos edificios anónimos sin planta baja, que es una de las cosas más importantes que creo de los errores más grandes que están cometiendo. Nuevos ejercicios de zoning, de nuevo, viviendas para estudiantes en el centro de la ciudad, solo para estudiantes exclusivamente, que puede ser un arma de fuego que puede destruir la ciudad. Y el potencial son estos nuevos poderes de planificación de la ciudad y que algunas calles sobreviven, pero tienen el potencial de ser destruidas por uno de estos planes. Entonces, de ahí viene el proyecto en el que estoy trabajando, Street Space, que toma el valor de la calle como espacio público. Esta es North Street, de la que hablé recién. Y la idea digamos, yo hice un llamado a gente de distintas disciplinas, puse un evento en Facebook sin muchas expectativas, pero a ver qué decía otra gente, porque yo estuve haciendo unos ejercicios sobre cortes de las calles, como entender la calle en su sección, para entender cómo funcionaban los bordes entre edificios y calle, para entender cómo funcionaba el espacio público en corte, para que los alumnos entiendan que no se puede diseñar en planta, especialmente cuando se trata de ciudad, y que hay mucho más que la planta y el corte. Digamos, a partir de 3 años de hacer el ejercicio de los cortes, la conversación se desarrollaba mucho más lejos que eso, entonces dije, bueno, yo no soy socióloga, no soy etnógrafa, no soy geógrafa, vamos a ver qué dicen los de las otras disciplinas. Entonces hice una invitación, hice un evento en Facebook, se presentaron 30 personas y estuvimos durante 2 días, mi consigna era hacer un mapa. Cada grupo, se separaban en grupos, llamé a un par de personas a hacer una presentación, un geógrafo, un diseñador urbano, 2 historiadores y un chico de sonido, y hicieron cada uno una presentación y se armaron grupos para estudiar distintos aspectos de la ciudad. Este fue el mapa que salió del grupo que estaba haciendo sonido, que hay un proyecto de sonido entre arquitectos y gente de sonido en Queens ahora que acaban de recibir un grant muy grande para trabajar durante 3 años sobre esto y están tratando de entender, se han hecho miles de estudios sobre ruido, pero no sobre sonido, entonces sobre la calidad del sonido, qué pasa con el sonido en las ciudades y cómo, si se puede medir de alguna manera. Entonces ellos tienen todos unos aparatos que miden las frecuencias y al mismo tiempo tuvieron conversaciones con gente y hicieron entrevistas y salió de ese grupo este mapa que, bueno, nada, va nombrando distintas cosas que pasan alrededor de la calle esta North Street. Son 2 cuadras y es una de estas calles que está, sensible, vulnerable al desarrollo total que demuelan todo. Entonces, este grupo investigó los sonidos, grabando sonidos de la calle y de los bordes entre espacios privados y públicos. Después hubo el grupo de geografía histórica, que empezó a mirar todos los mapas, con el tradicional método de superposición de mapas, y a ver qué había quedado en North Street de su historia.
desde el siglo XVII. El grupo mío analizamos textos de diseñadores urbanos, porque una de las cosas que a mí me molesta un poco es que en general la mayor parte de urban design, de la disciplina, trata los problemas de diseño urbano demasiado en el aspecto físico. Entonces, todos los libros específicos escritos sobre la calle tratan sobre cómo las medidas, los materiales, pero se quedan ahí. Y además lo tratan como un tema muy simple. Muchos de los autores empiezan diciendo: el problema de la calle es un problema muy simple, que se puede solucionar, y muy pocas veces tratan las diferencias, las sensibilidades de los lugares, las narrativas, las historias. Entonces trajimos 5 libros de estos renombrados Motin, todos los de morfología urbana, digamos, gente que tiene mucho alcance, y descubrimos que había un montón de cosas que no se tocaban, como la diversidad, la historia, el conflicto, las diferencias de edad, de clase. Casi no se nombra la palabra clase en ninguno de estos libros. Entonces, digamos, mapeamos todo lo que sí se nombra y sacamos qué era lo que no se nombra, que es lo que creo que al final tendría que ir en el libro que quiero editar cuando termine el proyecto este. Pero el workshop este fue como el primer intento. Y en el máster que estoy enseñando, también agarramos North Street, empezaron a como desmembrarla y entender todas las distintas partes. Cada uno de los alumnos iba mirando distintas cosas: los estacionamientos, los árboles, las proporciones de las entradas, la luz entrando en los edificios, la gente, qué gente se movía en qué lugares, paradas de ómnibus, digamos, un montón de dimensiones. Y estos son los trabajos del semestre pasado de los alumnos. Esta chica estaba mirando específicamente cómo era la fachada de cada edificio, y la manera de mostrarlo era con una medio axonométrica perspectiva fallida. Este es un chico que está tratando, estos 3 edificios se van a demoler, y lo que quería hacer era mostrar la belleza. Entonces estuvo estudiando sobre la belleza, los conceptos de belleza y de reuso de edificios, ¿no? Este es un trabajo sobre los árboles existentes y los que podrían existir en este lugar. Este es un estudio sobre la parada de ómnibus y cómo la gente se mueve y cómo distintos tipos de gente se movían de manera diferente adentro de la parada de ómnibus. Este es un estudio sobre los usos, cómo hay un par de edificios en los que todavía vive gente en esa calle, que casi no queda nada en el centro. Este es un estudio de 2 cafés, uno que es un cafenero, que es una franquicia donde va... ¿Existe acá el cafenero? No, pero... existe en Europa, en Inglaterra especialmente, y en Belfast hay miles. Y el otro es uno que existe ahí desde los 50, a donde va siempre la misma gente. Digamos, todo esto es un pantallazo, esto es un trabajo de cada alumno que duró un semestre entero. Este me parece uno de los mejores, una chica que se puso a dibujar cada objeto que se vende en esa calle. Y había de todo: armas, tijeras, copas, pipas, telas, comida, ropa, sillones, pero cerveza? También. Hay 2 pubs en la calle esa. Y esto fue el formato del workshop era gente de, digamos, académicos, alumnos y gente de práctica, arquitectos y planificadores de estudios. Y esto es lo último, y acá cierro. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es ahora estamos aplicando para uno de estos fondos grandes de uno de los consejos de investigación, que es buscar una metodología para analizar calles que vaya más allá de la forma, entender las calles no solo como espacios para mover vehículos de A a B, sino como espacio público. Analizamos las calles desde la perspectiva de la forma urbana, la memoria colectiva y la experiencia personal. Tratamos de convencer a las autoridades de que para que una ciudad funcione, las calles del centro no pueden ser de uso exclusivo de comercios y oficinas, y especialmente en una ciudad chica como Belfast, la calle tiene que tener una combinación de usos, de vivienda, educación, salud, comercios de todos tipos, tiempo libre,
cultura, etc. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a conversar un poquito. Bienvenidas preguntas. Retomando un poco esto del plan de negocios, ahora ese plan no se hizo en la esfera municipal, o sea, en realidad son corrientes inversoras. Y son en general developers de Estados Unidos, Canadá, y alguno que otro de Gran Bretaña, pero son todos de afuera. ¿Cuántos arquitectos hay en Belfast? No sé. Porque es una ciudad con poca población. Mira, hay 2 escuelas de arquitectura, no sé cuántos arquitectos hay profesionales. Sé que hay un éxodo de arquitectos, mis alumnos terminan yéndose todos afuera. Tenemos 300 alumnos en arquitectura y la otra facultad... Toda la carrera. Incluso, digamos, son 7 años allá. Son 3 años de undergrad, 1 año de year out, 2 años de máster y 1 año de estudios profesionales. Y tenemos nosotros 300 alumnos en total y la otra universidad tendrá 200 más o menos. Y son las únicas 2 en Irlanda del Norte. Después hay en la República 5 más. Pero hay muchos más arquitectos en Dublin que en Belfast. Me impresionó mucho lo que aparece en la base cuando se pintan muros que separan con católicos y protestantes. Y eso me recordó a otras ciudades con guerra civil y represión. Ustedes hicieron un trabajo para ti. Mis colegas de planning acaban de terminar un proyecto muy grande de 3 años que se llamaba Planning for Spatial Reconciliation, planificación para reconciliación espacial, que trabajaron con Jerusalén y con Chipre, que son... no, ellos no hicieron Beirut. Y están, en este momento tengo una alumna que está trabajando con Jerusalén todavía, que está terminando el doctorado. Yo soy su tercera supervisora, porque no es exactamente mi camino, pero sí. Digamos, no es el tema que trato ese. Hay mucha gente que se dedica específicamente a eso. Yo estoy más en la escuela de los que tratamos de cuestionar el peso que tiene eso real, como para sacarle importancia también, porque de alguna manera los muros estos vienen impuestos también, digamos, como que la sociedad los pide y al mismo tiempo vienen impuestos. Si hubiera una ciudad más inclusiva, si el centro de la ciudad viviera más gente, ese tema casi no se tendría que tratar. Digamos, si en vez de este sexto de la ciudad que se está usando para desarrollo de vivienda de estudiantes, fuera desarrollo de vivienda general, se armaría otro barrio mezclado como el que yo vivo, donde hay católicos, protestantes y extranjeros, donde no hay división y no hay conflicto, digamos, es mínimo. Y a este que mataron el otro día era una cosa muy específica, que además los activistas que quedan de los grupos paramilitares de los 70s, 80s, normalmente ahora están metidos también en otras cosas, en crimen, en drogas, digamos, no todos, pero... Y en general, los que eran los capos del IRA, muchos de ellos están en política. Y se normalizaron. Lo que quedó, los bolsillos que quedaron, son gente que está además metida en otras cosas. Digamos, ya pasa de la cosa étnica. La cosa es que venís diciendo, como conozco más o menos Beirut, se repiten, es algo en algo. No hubo ningún tipo de planificación urbana, ni autopistas, ni ese tipo de... No hubo planificación urbana. Es una ciudad en ese sentido muy árabe. Ahora, también existe, sin existir las autopistas que han hecho una intervención tan salvaje, como que narras es terrible, en la vida de la gente. Sin existir eso, existen, como si hubiera las divisiones de los barrios que antes de las guerras no existían.
Pero también existe un espacio común, como el que está describiendo, donde hay mezclado, hay un barrio, Villa Matanza, donde, porque la gente tampoco puede vivir sin espacios, hay que haber un lugar, más que un lugar, un espacio, donde la gente parte verdaderamente la paz y haya intercambio. Sí. Y hay un barrio que es tal cual. A mí me sorprende la similitud. Yo no sé si están en un lugar abandonaría tan rápido la línea. No, lo que pasa es que yo sé que hay gente que se dedica a esto y hay poca gente que se dedica al diseño urbano y a las oportunidades que hay ahora de hacer cosas ahora. A ver, volvieron los poderes al municipio. Hay que hacer algo, alguien que tenga una idea. Yo trabajo con el chico con el que hacemos el taller de diseño en el máster, tiene 10 años de experiencia en diseño urbano en Londres y además tiene la cancha política, que por ahí yo tengo menos, entonces está bueno como con él ir viendo lugares. Entonces trabajo mucho con él, acabamos de hacer una exposición en el Centro de Arquitectura en la que invitamos gente del municipio, vinieron 5, estuvimos hablando, ahí se empieza por lo menos un diálogo que no existía antes. La Facultad de Arquitectura no hablaba con la municipalidad. ¿No? Había los planificadores, sí, pero hay una división muy grande entre planificación y arquitectura ya, y la formación de los planificadores casi no tiene la dimensión espacial de la que sabemos un poco más nosotros. De todas maneras, parecería ser que el caso que vos presentás es de una gran utilidad para todos los municipios, ¿no? Yo lo presentaría como un estudio de caso en el cual se refleja muy bien estas esferas de qué pasa cuando se rompe lo simbólico. Es decir, por el problema que yo saco como primera conclusión, por lo menos de lo tuyo, es que hubo un quiebre, una fisura en lo simbólico que indefectiblemente va a ser aprovechado por la especulación. Digo, eso no es planificación, eso es mera especulación de alguien que invierte rápido, saca una ganancia y le importa muy poco cómo quiere y para quién. Ahora se están sentando en estos espacios. Hay alguien que va a regular y a decir esto sí, esto no. Queremos esta ciudad, no la queremos, es una planificación estratégica, en el mejor de los casos, que tiene que trascender la situación que decías vos muy bien de la cuestión física, no hay una solución. Más allá que después hay una aplicación concreta, sí lo es, esa situación física importa en tanto soporte. Digo, esto que lo venía diciendo Isidoro de Sevilla, ¿no? Es decir, den bola a lo material, construyamos la ciudad cristiana de piedra porque es el soporte de lo simbólico, no estamos haciendo nada nuevo, pero lo importante es aplicarlo. Más allá que después esto tenga un resultado físico, es decir, una intervención concreta, lo que debe estar soportando es una situación simbólica, que cuando se rompe, digamos, esto es un caso extraordinario de lo que pasa. Se rompe, es decir, en lo físico y en lo social. Totalmente. Es decir, claramente. Siguiendo la pista de lo que dice Rodolfo, me llamó la atención el uso de la palabra troubles, porque trouble vos lo traducirías como problema o conflicto. Disturbio. Pero porque puede ser. Ya la primera es la más obvia, es problema. Sí. Entonces me pareció como una cosa como un eufemismo. Sí. Bueno, claro. Es por un supuesto, eufemismo. es un eufemismo, Lo capté. absolutamente. Por Y es la palabra que nosotros, usan los de ellos. afuera, hay una guerra civil en esos años. Absolutamente. Entre el IRA absolutamente. y los ingleses. Pero está todo tan cuidado, es todo tan políticamente correcto, no se hace nada. Hay un gobierno ahora que tiene 4 partidos, de los cuales 2 son republicanos y 2 son protestantes, sí, donde están todos los personajes que estaban en ese momento, y ese es el gobierno, y no se hace nada. Entonces confirmo lo que pensaba, es medio eufemístico. Absolutamente. Me parece interesante lo que decías vos referente a la polémica que hay entre los historiadores respecto a cómo los troubles incidieron o no, o aceleraron o no el plan del 67. Sí. La pregunta mía es, perdón si es un poco, hay mucha ignorancia en mi pregunta, pero en todo el Reino Unido, yo no me suena que haya habido operaciones urbanas de esa violencia como en Belfast. Sí, bueno, por eso, no en esta escala
y no de esta violencia. Digo, Pero si te pones es como Glasgow, si Belfast hubiera sido particularmente... Glasgow tiene una autopista que le Sí. pasa a 300 metros No sé, del pero no centro. un plan como este que demolió tanto, ¿sí? Bueno, el plan era lo mismo, digamos, los Sí. planes eran muy parecidos. Si Bueno, ves el entonces digo Buchanan, Inglaterra, Pero ¿por qué perdón, ocurrió entonces digo algo? Inglaterra, Newcastle, Newcastle. Manchester, Liverpool, todos les quedaron. Lo que pasa es que Pero los Liverpool planes estaban no ahí, le pasó eso. pero los planes... No, yo estuve en Liverpool ahora, tienen una autopista que está ahí pegadita, que Está bien, la pero podés seguís evitar. reconociendo el tejido. La podés evitar, pero En lo que Belfast tiene es está que Belfast desfigurado. es la que está más cerca. Digamos, es la que está más consolidada y más cerca. Pero los planes estaban ahí para todas y fueron consecuencia del Buchanan Report. incidió Sí. París con todas Sí. partes. Aunque Buchanan decían, cuidado con esto, pero lo dibujó. Y los dibujos se tradujeron en acciones. En Belfast mucho más que en otros lados porque no existía como el peso del gobierno municipal, no había Contraparte crítica. local, claro. Exactamente. Bueno, ahí está, claro, ese es un rápido. Claro. La población de la Escuela de Arquitectura en tu universidad es local. Mira, en los Otra últimos... parte de la pregunta sería, toda esta movida de tu propuesta y esta asociación de proyecto tan activo, ¿no? ¿le imprime un perfil? Mira, supongo, es a la así. escuela? Hace 6 años se iba a cerrar arquitectura. No estaba reconocida por Riva, no había investigación, no había plata. El Vice Chancellor, que era el decano en ese momento, dijo, la salvamos. Pusieron plata y contrataron a 12 personas, somos 14 ahora, o sea que quedaron 2 de la vieja escuela. En los últimos 5 años, la población de primer año ha pasado de ser 100% Northern Ireland a ser 50% Northern Ireland. Tenemos alumnos de Inglaterra, de Escocia, del resto de Europa, de sudeste asiático, de algunos, hay un par de mexicanos, digamos. ¿En el grado? En el grado, sí. Y en el máster también. Y, digamos, ha cambiado la población al 50. Y esto es porque de los que contrataron, la mitad somos de afuera. Y la otra mitad son del sur, de Dublín. Quedan, son 3 locales. Todo el resto. Entonces eso trajo no solo lo mío, sino cada uno. Tengo una colega que está haciendo lo del sonido, otra que hace arquitectura y cine. Y ella también ha traído, digamos... Entonces todos vamos como, de alguna manera, y además, de repente, viste que hacen los rankings de las universidades, en satisfacción de los estudiantes estamos número 1, compartido con Cambridge. Por esto, porque entró como una masa de gente joven, nueva, mirando estas cosas y diciendo, ¿cómo? Y entonces los alumnos la pescan eso. Y entonces el feedback que nos dan ellos mejora y la calidad de los alumnos mejora. Y lo ves, yo estuve enseñando en primer año durante 4 años, cambió, pero impresionante. El nivel de los alumnos, otra cosa. O sea, algo estaremos haciendo. Está sobre ingeniería, arquitectura. Está dentro de ingeniería civil, sí. Está en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería Civil, Arquitectura y Planning. Seguimos siendo chiquitos adentro, porque Ingeniería Civil tiene el triple de alumnos que nosotros y el triple de staff, pero... Tengo 2 preguntitas chiquititas. Una, si se puede ampliar un poquito más esto, planificar por una ciudad que se achica. Desde acá Sí. es absolutamente llamativo. Siempre lo que se hay que planificar es el crecimiento. Y esto de planificar para el achicamiento, ¿Qué? y a pesar de eso, insistir con el transporte privado. No era tanto el achicamiento, lo que trataban era de desplazar a la población que crecía. Y achicar el centro. Era descentralizar. Ok. Entonces, hacer que Pero los... está formulado de una manera... Sí, desmagnetizar es la palabra que usan en... Desmagnetizar, ¿qué Sí. pasó? Sí, Demagnetize. Demagnetize. Textual así, Sí. desmagnetizar. Desmagnetizar el centro. Sí, que no sea más atractivo. Claro, claro. No, y dejar el centro solo para comercio y oficinas. Sí, sí. Cuando no era necesario. Sí. Con una ciudad tan chica, donde también especulaban que iba a aumentar mucho más la población y no aumentó lo que estaban esperando que aumentara.
Pero eso pasó con muchas ciudades en el Reino Unido. Cuando después de la guerra se nos va y no. Segunda pregunta. ¿Cómo fue que específicamente te planteaste en ese primer workshop hacer mapas? Yo vengo trabajando con mapas de hace mucho y en el doctorado la manera que encontré yo para mejor entender los casos que estaba estudiando era con mapas. Porque a través del mapa, digamos, el mapa te muestra la parte física, pero saltan muchas preguntas y, digamos, y saltan otras narrativas. ¿Sí? Entonces los mapas tampoco son mapas. Ahora, estos que dieron charlas para estimular la producción de mapas, que dijiste que eran museógrafos, ¿se refirieron a las nuevas modalidades de generar imágenes? No, nadie hizo. Sí, no, nadie hizo nada. Estrategias gráficas interesantes que no sé de dónde se. No, estos son. No, a ver, empezó en Berlín digamos, la movida esta del sonido en las ciudades, y mi amiga que estuvo en Berlín estuvo con la gente esa, y este era uno de los métodos. El dibujo ese es de uno de los alumnos de doctorado de ella. ¿Y él vio otros dibujos? Él posiblemente estuvo en un workshop en Berlín 3 meses antes en el que este tipo de cosas, pero también son cosas que salen de ahí, digamos, se van reinterpretando y los mapas cambian todo el tiempo. Entonces, y el nuestro eran todos post-its, que arrancamos a escribir y también a marcar qué había en cada edificio, y entonces de ahí salieron todas las cosas que faltaban, dónde estaban los agujeros. Hay una foto que me llamó la atención que me parece que resume buena parte del trabajo, la que presenta la ciudad en 1912, creo que es, y al lado de la ciudad hoy enrejada. Eso es una foto, es una comparación extraordinaria. Bueno, la foto esa es del 72, digamos, ahora ya no están más las rejas, pero sí, la comparación 1912 y 72. Es impresionante la libertad en 1912, con carruajes y edificios, y a pesar de que es en blanco y negro, es multicolor la foto. Totalmente. Y esa foto con rejas, es impresionante. ¿Hay alguien que lo esté trabajando desde el punto de vista postcolonial? En este momento, no. Algunos de los historiadores, sí. Además, ellos se consideran una excolonia. Digamos, los irlandeses se consideran una excolonia, y los que viven en Irlanda del Norte se consideran que están ocupados todavía. Pero los que ponen las banderas son los británicos, para establecer los que hacen se hacen como 1500 parades por año en Irlanda del Norte, entre todas las ciudades. Todos los días. 1500 parades. Y hay un instituto que se ocupa de estudiar eso, se llama Institute of Irish Studies. De ambos facciones, lo decís. No, el instituto es. No, digo, los son solo de los protestantes. Solo protestantes. 1500 solo. No, los de los republicanos son. No, los protestantes hacen los desfiles. Los protestantes. No, los irlandeses tienen solo la despacho. De fortalecimiento. De demostración de fortaleza. De demostración de fortaleza. Por eso ponen las banderas. Yo tengo 3 banderas enfrente de mi casa. La de Gran Bretaña, la de Irlanda del Norte y la de Israel. De Israel. Porque se sienten identificados. Con Israel como rodeado por los palestinos. Claro. Exactamente. Irlanda del Norte. Claro. Es un lugar increíble. Es un lugar increíble. La matanza. Bueno, vamos a cerrar acá porque Muy bien. ya son cerca de las 2. Empiezan nuestras clases de turno tarde, pero muchas gracias, Agustín. Ya terminamos. ¿Dónde se junta gente? En los pubs. Como se llama. Ahora me preguntas. En los pubs. La parte formal terminó. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.